y el 25 de diciembre se subía un video en el cual un día antes mi familia y yo y unos invitados más celebrábamos la llegada del 25 de diciembre, o sea, Navidad. Desde comida, baile y muchos regalos, la fiesta se llevaba a cabo. Hola, hola mis hermanos. Y bien, señores, volvemos a esta serie, básicamente a la parte 5, a la que en verdad es la parte 5, y no en la parte 4 al final, donde dije que esa parte 4 era la parte 5, mi error. Y bueno, en esta parte 5, la verdadera parte 5, vamos a relatar lo que sucedió entre 2022 y 2023. Tanto en este canal como en mi anterior canal, o sea, Brian A506, más la creación de otros canales que no mencionaré o mencionaré en el transcurso de este video. Así que si les gustaría oír todo esto, no olviden darle un buen like y un buen comentario a este video y no olviden suscribirse en ese botoncito que está aquí arriba de la pantalla para más videos. Y no olviden activar la campanita para recibir la notificación de esta parte 5 como la parte 4, 3, 2 y 1. Tanto esas como la parte 6 y 7, que serían las últimas que voy a hacer en este momento. Así que, y no olviden hacer eso, y no olviden comentar y compartir. Comentar qué les ha parecido esta serie, esta miniserie de 7 partes. Y no olviden compartir con sus amigos, allegados y todos los que quieran verla y así conocer una faceta de mi vida, de cómo me convertí en un youtuber hecho y derecho con los años. Así que nos vamos. Let's go. Terminamos el 2021 con la segunda edición de la fiesta de Año Nuevo de mi familia, que, como sucedió en 2020, la fiesta se llevó a cabo en la casa de mi tío Michael y no celebraríamos solos. No señor, sino que desde el 30 de diciembre regresó mi tía Fátima desde Nicaragua, preparada para celebrar a lo grande esta segunda edición. Además, habría un elemento sorpresa en la fiesta. Además de mi tía Fátima, llegaría un personaje especial, nada más ni nada menos que el mismísimo Pirulino. Y no hablo del personaje interpretado por Miguel Baroni. Mientras tanto, los fans del Monpirri en este momento. Es tan deprimente que deberían de incluir uno de estos. Me voy a autosuicidar ya, güey. Cuéntalo, güey. No, acuérdate en el final. Dame, güey. Sino que hablo que un tipo llamado Sergio Reynosa, en fin. En la fiesta hubo de todo y se llevó a cabo desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la medianoche, como siempre fue tradición en las fiestas de fin de año. Continuando con el video. El 10 de enero del 2022 tocaba hacer un video, el cual se repetiría en 2 años consecutivos en este canal. Un video en el cual junto a mi familia hacía el tradicional rezo para quitar tanto el portal como cada resto de Navidad que había en la casa. En ese video se rezaban los misterios y todo lo demás. El 12 de enero continué con los memes, esta vez en relación con las elecciones presidenciales de Costa Rica en ese año, o sea, 2022. Dicho video lo protagonizaba el meme de MR Increíble, Afortunado y Perturbado. En el primer nivel estaba el partido político que ganó en ese entonces, o sea, el Partido Progreso Social Democrático, con Rodrigo Chávez a la cabeza del partido, y finalizando con el nivel más profundo del meme según yo, representado por el Partido Pueblo Unido, un partido socialista que me alegra que no haya ganado, porque si no terminaríamos como Venezuela, volviendo a lo que estábamos.
El 17 de enero hice otro vlog en el cual junto a mi familia iba a Zarcero, un lugar en el que hacía mucho frío y en el cual visitábamos la iglesia. El 24 de enero había otro vlog en el que viajábamos al parque diversiones que para ese año ya tenía sus puertas abiertas luego de mantenerse cerrado tanto en 2020 como en 2021 gracias al cobicho. En fin, en el parque nos subimos a varias atracciones, desde una a la cual le dicen el torbellino, en otras ocasiones andábamos en unos toboganes de agua tanto mi mamá y yo como mi papá y Jemmy. En otra ocasión mi hermano se subió a otra atracción, una montaña rusa llamada el Boomerang y mi papá le demostró su amor a mi mamá ganándose un peluche en uno de esos típicos stands de feria en donde tenías que lanzar una pelota para derribar unos bolos de boliche o pinos y, ya para finalizar tanto mi mamá como yo nos subimos a los ya famosos carritos chocones, o como decía la canción. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. En fin, el 4 de febrero subiría el último video de mi historia como YouTube. Creo que está hablando en serio. Era un video en el que solamente mostraba mi nueva intro de aquel canal llamado Brian A506. Y así me despediría de YouTube para siempre. Hasta el 5 de febrero en el que crearía mi segundo canal con el nombre Brian TV, un canal en donde subiría varios de los vídeos que tenía previstos a subir en el transcurso enero-diciembre del 2022. Dicho canal estaría repleto de vídeos que van desde una versión completa compuesta de varios vídeos que hice desde febrero hasta octubre del 2021 en donde hacía el famoso video de las 50 cosas sobre mí, pasando por otro en el que me ponía la tercera dosis de la vacuna del cobicho desde la central de la Cruz Roja en mi natal San Pablo y el 25 de febrero hice un video que tenía una duración de 38 minutos y 17 segundos en el cual narraba mi historia en YouTube, así es. Esto de narrar mi historia en esta página no es algo nuevo para mí y repetiría ese video un año después, el 13 de marzo subiría otro vlog, pero esta vez para celebrar el aniversario de bodas de mis padres desde una discoteca en Heredia. Ahora bien, del 7 al 11 de abril haría la segunda edición del vlog desde Nicaragua hecha 3 años antes. Pero, no paso de los 3 episodios, y así, se terminó mi historia en Brian TV, y creé otro canal que existió desde abril, según yo, hasta diciembre, pero no lo mencionaré porque me lo borraron desde diciembre de 2022, primero por subir un video que no le agradó del todo a YouTube y para poner el último clavo en el ataúd de ese canal, que se llamaba un tal Brian Oficial, me hackearon dicho canal. En fin, logré salvar según yo 2 vídeos para trasladarlos a mi nuevo canal, estoy hablando de este, su canal, mi canal, ¡qué aventuras! Para iniciar las operaciones de este canal decidí subir el 5 de diciembre uno de los vídeos que logré rescatar del canal un tal Brian, uno en el que decoraba para la Navidad del 2022. Algo que también hice en 2021 en el canal Brian A506. El segundo video que mencionaré es aquel en el que subía la letra de una canción que mencioné en la anterior parte en la que hable sobre la tercera parte del mix de rolas navideñas del 2021. El siguiente video fue el segundo rescatado de la eliminación de mi anterior canal. Un video en el que celebraba mi cumpleaños 19 de 2 maneras diferentes, una de ellas fue una carne asada en la que estaban invitados todos mis amigos y vecinos más cercanos, eso fue el 18 de noviembre. Pero el 19 de noviembre celebré mi cumpleaños junto a otra celebración la cual fue el baile de graduación de mi prima Melissa y en dicha celebración había de todo, desde baile, comida,
hasta la presentación estelar de La Máscara, así es, el personaje de Jim Carrey. Volviendo a la actividad de este canal, subí la tercera versión del blog desde Nicaragua que constaba de 7 partes, las cuales iban desde mi salida de la casa junto a mi familia para llegar a la frontera, nuestro traslado desde la frontera hasta la casa de mi abuela Cristina, en donde en la tercera parte le celebramos el cumpleaños tanto a ella como a mi abuela Lupe con mariachis. En el cuarto episodio mi familia y yo nos trasladábamos de la casa de mi abuela Cristina a la casa de mi abuela Brígida, no sin antes hacer una parada para saludar a mi prima Graciela, la cual fue huésped en mi casa en 2022, y ya luego cogimos camino hacia la casa de mi abuela Brígida. En el quinto episodio celebramos la Navidad junto a los familiares que conforman la comunidad de Ponce en Somotillo. Ya en el episodio 6 celebramos el ya tradicional rezo al Divino Niño, pero esta vez sin el payaso que mencioné en la parte 2 de esta serie, además que se hacía el rezo en sí. Y ya por último, en la parte 7 nos regresábamos mi familia y yo a Costa Rica. Nos tomaría un buen tiempo regresar, tiempo que aprovechamos para comer quesillos, un platillo típico de Nicaragua hecho de, como no, queso, natilla y cebolla. Pueda que esa combinación sea asquerosa para algunos, pero sepan que ese platillo es de Nicaragua y ahí tienen el lujo de inventar cualquier comida, hasta pinol de iguana. Y bien, amigos, sean bienvenidos al final de esta parte 5 de esta serie de 7 partes. Y perdónenme por lo que voy a decir, tanto les pido perdón a ustedes como a todo YouTube en sí. Y es que me valí de la inteligencia artificial para para que transcriba el libreto de esta parte 5 de texto a voz. Y es que es algo simple de explicar, y es que yo tengo una maldición, y es que yo suelo enredarme en cuanto a libretos largos se trata. Y en cuanto a libretos largos, yo me refiero a los libretos que hago un tanto largos en este canal. Y por eso suelo enredarme entre palabras. Y bueno, les pido perdón por ese grave error, o sea, de usar inteligencia artificial para hacer hacer este video. Así que hagan como que nada ha pasado, ¿ok? Y espero que les haya gustado este video. Yo me despido hasta aquí. Que Dios los bendiga. Chao.